Muy buenas tardes a todos por venir hoy día a este seminario. Es nuestro primer seminario de este semestre del curso que dictamos justo a mi colega aquí, Pedro Rosa, que se llama Seminario de Innovadores Distinguidos, en el marco del Magíster de Innovación. Es un real honor, sinceramente, presentar hoy día a nuestro invitado, nuestro primer gran innovador distinguido de impacto global, la verdad. Como todos ustedes saben, hoy día estará con nosotros Fernando Flores. Fernando es exalumno de nuestra escuela de ingeniería. Y también, como ustedes saben... 50 años atrás. 50 años atrás. Ya lo quería decir. Es que también hay literato, así que podían no hacer el cálculo tan rápido. Sí. Y fue ministro de Estado durante el gobierno de Allende y tiene un largo recorrido, como todos ustedes saben también. Él obtuvo un doctorado en estudios interdisciplinarios en la Universidad de California, en Berkeley, donde él vive ahora, actualmente, desde hace bastante tiempo. Tiene una muy bonita familia, 6 hijos, nietos, con muchos bisnietos, con muchos de ellos ha construido lo que hoy día le ofrece básicamente a la sociedad, a través de libros, trabajo, etc. Personalmente tuve el gran placer de conocer a Fernando el año 2010, cuando fui por primera vez a Stanford, ¿recuerdas? Y desde entonces hemos estado trabajando junto a él con Juan Carlos de la Hiera, nuestro decano, porque él ha sido muy generoso en ofrecernos su ayuda, punto uno, que me gustaría agradecerlo públicamente. Y por otro lado, porque nos ha hecho ver la importancia que tiene el cambio cultural para poder realmente realizar los cambios que nosotros necesitamos como escuela, como país. Y ha sido un aprendizaje personalmente muy bonito, muy bonito. He aprendido nuevos conceptos, porque Fernando es líder en diversas materias, en coaching, en cognición, en innovación. Y de hecho, parte importante de lo que él nos ha enseñado justamente tiene que ver con la gestión de compromisos y cómo a partir de esto nosotros podemos finalmente formar mejores organizaciones, mejores personas, porque son competencias que realmente a uno le sirven en todo ámbito de cosas. Así que no me extiendo más para que lo escuchemos a él. Es un gran honor tenerte aquí, Fernando. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y el escenario es todo tuyo. Falta un aplauso, porque sin aplauso no hay... Sin aplauso no hay buen estado de ánimo. Y sin buen estado de ánimo el speaker habla mal, así que... Bueno, si puede ser, aplaudan al principio y pijen al final si quieren, pero si quieren una buena charla. Bueno, yo sabe que nunca preparo las charlas, se me miro las caras y digo, ¿no vamos a hacer la presentación? ¿Se te olvidó? No se me olvidó, te la dejé a ti. Ah, la dejaste. Mira, entonces lo que necesito es que los alumnos del Magíster digan de qué es lo que hacen en la vida real y por qué están haciendo esta cosa. ¿Tú eres del Magíster? Sí. Ya, tú nomás 30 segundos máximo. Perfecto. Yo soy Mario Jara, soy emprendedor de formación ingeniero civil industrial en minas. Ya. Creo una forma para prevenir accidentes laborales en la minería y actualmente lo ha ido bien y nos estamos internacionalizando. ¿Y cuáles son las expectativas que tenéis de este día y este curso? Conseguir las redes necesarias para lograr mis objetivos de internacionalización de la tecnología. Señor. Mi nombre es Matías Lüscher, yo trabajo en una empresa que es de fabricación, industria, y quiero aprender nuevas herramientas innovadoras para la empresa, y también probablemente, y lo que pretendo es hacer otro emprendimiento en el futuro. Ahí te tengo malas noticias, no hay herramientas para esta cuestión. No, en serio. Porque si fueran herramientas, las podrías comprar en Sodemac. Pero probablemente la palabra de herramienta no sea la adecuada, pero quizá conocimiento, nociones, redes también, como lo dijo Mario. Y de este curso, bueno, conozco y también lo introdujo Pedro, bastante su trayectoria, la cual admiro mucho y pienso que
algunas cosas sobre el lenguaje, sobre emociones. Voy a aprender. O plata. Sin plata no hay innovación, así que... Okay. Hola, mi nombre es Rosina Ordoqui, soy emprendedora en el área de seguridad de la información y bueno, nada, a estos seminarios estoy con la expectativa de aprender de innovadores de alto calibre. A ver, yo no les voy a enseñar nada hoy día, primero para que se preparen, porque si llamamos a enseñar que yo les dé algunas reglas que ustedes van a aplicar, eso no lo vamos a hacer. En primer lugar porque no funciona y en segundo lugar porque no hay tiempo, si funcionara. Lo que vamos a tratar aquí más bien es de dinamitarle la cabeza para que se le abran preguntas que no tenían nunca antes. Y si yo logro hacer eso, quiere decir que la charla fue inolvidable. Y trataba de hacer con estos profesores de ingeniería por mucho tiempo eso con algún mediano resultado. Pero espero que aquí seamos más rápidos. Tienen menos prejuicios. Por supuesto, no hay nada más terrible para la innovación cuando uno es experto en algo. ¿Cierto? Porque vive en su mundo, no tiene preguntas. Y hay muchos casos que uno puede saber. Por ejemplo, los hermanos Wright. ¿Ustedes conocen a los hermanos Wright, los inventores del avión? Nunca fueron a la universidad. Y tenían una fábrica de bicicletas. Entonces, ¿por qué un tipo que tenía una fábrica de bicicletas en Ohio, que todavía era medio rural, con un papá ministro, fueron capaces de inventar el avión? La gran demostración se le hicieron al ejército francés en París, cuando volaron por primera vez. El primer avión que realmente voló y se sostuvo y aterrizó, pues lo hicieron ellos. Y sabían hacer volantines también. Entonces la pregunta es esa, o sea, la innovación no está basada en el conocimiento. Si fuera conocimiento lo llamaríamos conocimiento y no innovación. Y la escuela de ingeniería hace tiempo que saben hacer conocimiento. Entonces, o otras escuelas. Entonces, esto es distinto, es diferente. Y voy a tratar de hacerles ver por qué. ¿Okay? Entonces vamos a tener que aprender ciertas cosas que no... Puras redes, bueno, eso pueden hacer relaciones públicas y pueden hacer otras cosas, pero redes solas no es suficiente. Ahora, ciertamente que lo que ustedes llaman redes juega un papel. A ver, ¿qué tipo de redes juega también un papel importante? Ok, le pasamos el micrófono a estos jóvenes de acá y después hagámoslo rápido para que... Pero yo voy a aprovechar de ir metiéndoles ideas para que no nos quedemos así con pura presentación. Y relájense, no se ha muerto nadie en estas charlas todavía. Podría ser innovación. ¿Sí? Mi nombre es Cristian Rossi y trabajo en publicidad. Yeah. Y eso vengo a escuchar. ¿Estás trabajando aquí en este curso? Trabajo, sí, soy alumno de este curso. ¿Y qué quieres sacar de acá? ¿Qué herramientas? No, la verdad es que quiero buscar la manera de poder relacionar publicidad con innovación, con un emprendimiento y sacar adelante eso. Ok, entonces una de las cosas que tenemos que aprender es que la innovación es una de las últimas modas de la gestión. O sea, la mayoría de la gente que hace innovación no estudia innovación. Sí. ¿Ustedes han visto la película esa de Facebook? ¿La han visto, no? Chicos, ¿se acuerdan lo que los motivaba a él? Era conseguirse novia, que andaba medio escaso. Entonces trataba de inventar un curso para conectar los alumnos de Harvard primero, y miren lo que montó. Entiendo que ahora es como la sexta o octava fortuna del mundo, y Facebook debe ser una compañía que ha crecido más todos los años. Entonces yo diría que más importante a veces que el conocimiento es, yo diría, una cosa que yo digo en inglés, attuning with history. O sea, navegar y atonarse con la historia, para lo cual uno tiene que tener cierta cultura histórica y ciertas conexiones con el presente. Entonces, como dirían el antiguo Partido Radical chileno, no me den dinero, pero pónganme donde hay. O sea, aquí es lo mismo. Entonces no es un accidente que hay más innovadores en este campo digital en el Silicon Valley y en la Universidad de Stanford, por ejemplo, más que porque yo soy de Berkeley, pero porque yo soy en Stanford y hay más gente en Stanford que en Berkeley, a pesar de que desde el punto de vista del conocimiento son igual de buenas las dos y igual de distinguidos los estudiantes, pero hay algo en el aire ahí que no tiene el otro.
No es un accidente que los venture capital están en Palo Alto y no están en San Francisco. A pesar de que está todo interconectado naturalmente. Pero, por ejemplo, Boston, que tiene grandes universidades tecnológicas, MIT, nada menos, Harvard, ha producido mucho menos, con la excepción del chico este ¿cómo se llama? De Facebook, y Bill Gates, que estuvo 2 años en Harvard. Esto otro tampoco terminó. Entonces vamos a tener que navegar la historia. Y Chile, a mi juicio, no sabe navegar la historia. ¿Quién de ustedes usa Spotify? ¿Quién levante la mano el que me diga de qué país es Spotify? ¿Dónde fue inventado? De Suecia. Suecia, interesante. Es un país chico, mucho más chico que Chile, y sin embargo es capaz de producir una empresa que yo creo que si la venden va a valer sobre 20 millones de dólares. Con esos 20 millones de dólares se podría comprar todas las fortunas chilenas y le queda vuelto. ¿No es cierto? Es interesante. De hecho, yo tengo la sospecha, no sé quiénes son los nombres, pero tengo la sospecha que los tipos que inventaron Spotify son los mismos que inventaron Skype. Y inventaron otro producto antes llamado Kaiser. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Que era uno para bajar música que era ilegal. Entonces, hay algo que tiene. Entonces, cuando yo digo Silicon Valley, no tiene que ser physical Silicon Valley. Tiene que ser amigos ahí, metidos por ahí. Entonces nosotros todos podemos tener. Yo felizmente yo veo que ahora hay estudiantes de la Católica en el Silicon Valley instaladitos. Algunos no estudian máster ni nada, pasan directo para allá. Se vinculan bien y empiezan a pasar cosas. Ahora, ustedes tienen la gran ventaja de que vivimos en la era de la conectividad a costo marginal cero, básicamente. Por lo tanto, si uno arma sus redes, puede vivir aquí y allá. No, ese es otro problema. Dios no hizo al mundo de ingeniero y no ingeniero. Lo hizo a todos como ser humano. Entonces, de repente, de partida, yo con eso ya escucho que tenía la cabeza cuadrada con una cuestión llamada ingeniería. La ingeniería es lo que sale. La biotecnología, ¿qué es ingeniería o biología? Los tipos que hacen música electrónica, ¿es ingeniería o música? Está claro que cuando dije que tenía la cabeza cuadrada no es para ofender, es para despertarte. En general me pagan muy bien por despertar gente, así que usted se lo estoy haciendo gratis, así que no sé. Vamos para allá. Gracias. Es mejor que a uno le paguen, porque entonces no se ofenden. Cuando están de académicos se ofenden. Entonces, mi nombre es Stephanie, soy de Ecuador y tengo una empresa familiar que se dedica a distribución textil. ¿De qué? Distribución textil. Textil, ya. Y mi aprendizaje de hoy es a poder aprender de sus experiencias y poder adaptar a mi logro profesional en cualquier procedimiento, en emprendimiento o en la empresa textil que tengo. Pero mira, deja de decirte una cosa sobre la noción de experiencia. Las experiencias que uno tiene no le sirven a los demás. Por mucha razón, porque el mundo va a ser distinto. Entonces, ahora, obviamente hay que tener experiencia para poder hablar. Pero el que enseña experiencia tiene que enseñarlo de tal manera que... Pero más que todo eran sus vivencias. ¿Cómo? O sea, sus vivencias, o sea, cómo usted... No, pero es que no es eso. Vamos a discutir más de eso. Entonces, la experiencia tiene que ser conceptualizada de cierta manera. Y eso se llama fenomenología. Por eso estudio filosofía. Vamos a ver si le enseño un poquito de eso. Vamos. Yo soy Carla Aliaga, alumna del magíster también, y en mi vida profesional me ha tocado darme cuenta, ¿Sí? ¿ahí sí? Sí, más parte sí. En mi vida profesional me ha tocado darme cuenta que las cosas suceden gracias a las personas. Entonces, yo soy ingeniero de formación inicial, pero he ido migrando un poco a entender que la persona es tan clave como para poder ayudar a la comunicación entre ellas, la coordinación entre ellas, para que movilicen lo que tienen que hacer, los procesos. Ok, gracias. Hola, soy Natalia. Hola. Pero pónganselo más fuerte porque si no escucho. Hola, ¿ahí sí? Sí. Más cerca de la boca. ¿Ahí? Sí, ahí sí. Ay,
Soy Natalia, soy ingeniero civil químico de formación. Trabajo buscando trabajo actualmente. Y bueno, trabajar buscando trabajo es un gran trabajo. Y espero aprender todo lo que pueda, nomás de lo que nos puedas contar. Yo creo que no estoy abierta a aprender de tu experiencia, aunque tú le decías a Stephanie que de la experiencia no se puede aprender. Yo creo que uno puede sacar un poco de todo y aprender de todo. Nosotros somos chilenos, un poco de todo, ¿no? No, hay que sacar un montón si no uno aprende nada. ¿Ok? Hola. Hola, yo soy Denise de Portere, yo soy bibliotecóloga. ¿Qué cosa? Bibliotecóloga o bibliotecaria, que sería lo más antiguo. Yo trabajo acá en la universidad, soy jefe de la Biblioteca San Joaquín y estoy a cargo de un comité de apoyo a la investigación y a la publicación académica UC. Y mi interés, es aprender el concepto de innovación para hacer de nuestras bibliotecas mucho más allá de una colección, sino que saber qué es lo que necesitan mis usuarios para ponerme a tono y al día con lo que hoy están demandando. Y lo que me motiva a estar aquí hoy es conocerlo y escucharlo. Aquí estoy. Si el problema es que conocer a alguien es tan difícil, incluyendo uno mismo, que no es tan fácil. ¿Sí? Hola, mi nombre es José Krebs, soy ingeniero civil de profesión. Trabajé por 30 años en grandes corporaciones internacionales y después de 30 años me retiré. ¿Y por qué? Porque me interesaba un poco cambiar el chip. Yo creo que 30 años ya haciendo muchas cosas lo mismo y me metí precisamente a este curso de innovación para un poco ver si puedo cambiar el chip, o si no volveré a hacer las mismas cosas que hacía. Así que, y ha sido muy interesante y aquí estoy para escuchar más otras experiencias. Okay. Muy bien. Yo voy a hacer un poco más y después voy a parar y voy a hablar y después hacemos el resto de los para ir cambiando el chip de a poco. ¿Sí? Hola, mi nombre es Patricia Canales, estudiante también del Magíster. Soy profesora, trabajo en el proyecto educativo de Fundación Telefónica, en el área de la innovación, y el Magíster me movilizó, y sobre todo este ramo también, para conocer otros mundos igual, otras industrias, y ver qué lecciones me pueden dar para aplicarlas también en lo que yo me desempeño. Hola, soy Felipe Undurraga, soy diseñador, aunque estudié también arquitectura y música. Me metí al Magíster para poder concretizar varias ideas que tengo. ¿Ideas? ¿Qué se llama tu idea? Yo tengo una prohibición de usar esa palabra, se la prometí a mi madre, si no hay idea. Idea es una palabra que usaba Platón hace muchos años. Vamos a cambiarla entonces. ¿No es cierto? Entonces, normalmente la gente que tiene ideas les va mal. Sí, por eso mismo me metí al Magíster para no tener más ideas. Yo sé cómo reparar ese error rápidamente, así que mira, te voy a dar un consejo. El único consejo práctico que le voy a dar hoy día, tal vez. Nunca pienses las ideas, piensa en las ofertas nuevas que vas a hacer. ¿Pero qué pasa? Cuando tú piensas en las ofertas nuevas, ¿no es cierto? Primero, toda oferta es un compromiso, ¿no? O sea, si tú traes una oferta a ti, yo no estoy comprometiendo algo, si tú la aceptas, y normalmente yo te voy a pedir algo, ¿no es cierto? Entonces, pero yo tengo que pensar, si es nueva, cómo diferencio esa oferta en el contenido de la oferta de otras ofertas. Entonces, no hay ningún producto en el mercado nuevo que no tenga que desplazar a uno viejo o una parte de uno viejo. Pensemos, ¿no es cierto?, en el teléfono. ¿Se acuerdan cómo el teléfono antes no? Era un teléfono que estaba fijo, con número fijo. Llegó el celular y se acabó esa historia. Todavía quedan los teléfonos antiguos, pero el teléfono de ahora no es un teléfono, es un computador que también habla por teléfono, y que es móvil, y es móvil planetariamente, no es móvil físicamente. Ahora, si me hubieran dicho esto hace 30 años, no habríamos creído. Pero ahora fueron momentos que hay, y partes son, ¿no es cierto? ¿Por qué le damos crédito a Steve Jobs como innovador? Porque hacía ofertas nuevas. Y importaba un comino si la idea era venderlo o no. De hecho, muchas de las cosas que uno hace como innovador
puede que tenga un pedazo de uno, pero el resto es poner juntos pedazos anteriores. Todo producto nuevo tiene que estar basado en componentes viejos. Entonces, por eso te digo, y eso, como eso va cambiando, los componentes van cambiando, hay que estar alerta. Entonces yo diría, todo innovador tiene que tener siempre conexión con dos mundos que están en movimiento. El mundo de los clientes y sus condiciones de satisfacción, anoten esa palabrita, en vez de idea, y el mundo de los componentes que le permiten a uno generar esas condiciones de satisfacción. Por ejemplo, en el caso de Steve Jobs y el iPhone, es bien sabido que el tipo insistía que el iPhone no tenía que tener estileto, tenía que ser un dedo que se aplicaba. Ahora, él no sabía de vidrios, que es sensible. Terminaron en Corning, y llegó a hablar con la presidenta de Corning, que era una mujer, que era ingeniero químico originalmente. Y le empezó a contar él de lo que quería y cómo quería el vidrio. Y la señora le dijo, ya, córtela. Los que sabemos hacer vidrio somos nosotros, y yo sé lo que usted necesita, yo tengo esa cosa, tenemos un producto en los laboratorios que no hemos usado, mejoramos eso y estamos listos. Y eso es una de las cosas fundamentales del teléfono inteligente, y la interfase. Ese tipo de interfase. Es un cambio radical. Tiene otros aspectos también, pero ese empaquetado de él es fundamental. Lo otro, que cada vez que hacía un producto, vendía el producto en la imaginación de la gente. Yo anoche ando con 4 visitantes de mi familia ahora acá, que son niños de 15 hasta 13, 3 hombres y una mujer. Y anoche querían salir al Pokémon. Pero una locura, sí. Felizmente a uno se le perdió el teléfono, podíamos. Y segundo, nosotros vivimos en Vitacura con Vespucio, más o menos, había un solo de esto, entonces no valía la pena. Pero te aseguro que andan millones de niños, y algunos no tan niños. Algunos de estos niños están aquí adentro. Entonces eso es interesante. La gente no sabe el producto, pero ya saben que en su imaginación existe. Entonces, anótense ahí otra historia. Ustedes tienen que ser seductores de imaginación. Y eso no pertenece a la ingeniería dura, ni a las aplicaciones, ni a las metodologías. Los artistas saben un poco más de eso, ¿no es cierto? Los artistas venden cosas inútiles, pero que seducen. Los músicos también. Sigamos. Hola, me llamo Marcelo Surjan, estudié el pregrado en Geología. Tengo una juguetería científica que promueve la equidad de género y la no violencia. Se llama conciencia.cl, si quieren comprar para el Día del Niño. ¿Y qué es lo que quiero? Hasta el domingo vender juguetes y ayudar a cambiar el mundo un poco y aprender cuántas cosas. Ok, échale. Para adelante. No tener idea. ¿Eres del curso o eres profesor? Del curso. Por la melena podría ser profesor, así que... Hola, mi nombre es Carlos Ormeño. Soy cofundador de una consultora de seguridad de la información. El pregrado estudié ingeniería informática y estudié un pregrado en computación avanzada y criptografía, y hago clases de criptografía en la Mortales. Y la expectativa en realidad del magíster, conocer gente, hacer redes, y de acá en realidad no tengo mucha expectativa, vengo a escucharlo. Te aburrir como loco. No, ya, está entretenido, Sí. Va bien. Pero las expectativas ayudan, porque te hacen surgir un chorro de preguntas en una dirección. Claro que sí. Pero también a veces hacen daño, porque lo cierran a uno en una dirección. Vamos. Hola, yo soy Andrés Bayer, soy diseñador de profesión. Estoy en el magíster, trabajo en una consultora de innovación y estoy en el magíster para aprender y profundizar sobre el tema. Y mis expectativas acá son aprender de alguien que tiene una trayectoria bastante especial, por decirlo así. Y eso. Y por no decir rara. Es una de las cosas importantes para ser innovador. Tiene que ser raro. Los pericos normales no sirven para esto. Claro, quiere decir que se atrevan a hacer lo que ellos son y no lo que se conforma a un estándar. Y dos, de que se atrevan a errar, a cometer errores y a jugar,
Es una pregunta que los ingenieros debieron hacerse. ¿Qué es la diferencia entre ingenieros y diseñadores? Porque en el ejemplo, los ingenieros andan resolviendo problemas. Los diseñadores andan inventando problemas. Si son buenos. Ahora, cada vez que uno hace un diseño, uno inventa problemas. Entonces, y siguen más diseños, naturalmente. Digamos. Mi nombre es Anisol Altermat, soy jefa de Relaciones Internacionales en la Universidad del Desarrollo. Lo que más me interesa es poder lograr que las personas se conecten con su pasión y desde ahí quizás salen las innovaciones y los cambios que quizás necesitamos. Y mi expectativa con la charla es inspirarme. Yo creo que siempre es interesante conocer las historias de las personas y con eso uno cranear. Yo todavía no sé si les voy a contar historias o les voy a hacer otra. Lo estoy mirando. Según esto ya es una historia. Lo veo la cara, voy a ver qué hago. ¿Sí? Hola, soy Priscila, ingeniero civil de formación también, y con experiencia en proyectos de la minería principalmente. Y mis expectativas acá igual es entender más miradas sobre el concepto de innovación y sobre todo de comunicación. Esa expresión chilena, mi expectativa igual aquí, es igual, nunca lo he podido entender qué significa. El signo matemático metido dentro de nuestro lenguaje y que no somos muy conscientes. Pero ahí vamos a ver, el lenguaje es clave para el asunto de innovación. Entonces la innovación tiene que hacer cierta violencia en el lenguaje, pero a su vez respetarlo. Sí. Hola, mi nombre es Felipe Fica, soy diseñador industrial de profesión. Diseñador industrial de profesión, actual jefe del área de innovación de la fábrica de maestranza del ejército. Mi intención ahora es poner atención, escuchar, porque prácticamente todo lo que, la experiencia, todo eso, ya lo derrumbó ya, entonces ahora ya vengo a escuchar. Usted sería como un viejo de la que llegara aquí, mira chicos, yo hace 30 años hice tal cosa, sería absurdo. Usted ya le va a tocar vivir otro mundo distinto al que yo viví y muy distinto al de ahora. Entonces, vamos a ver. Entonces, lo que yo quiero, si yo fuera profesor largo tiempo aquí, que estos caballeros han sido alumnos míos, estos dos profes, le enseñaría a navegar el futuro. O sea, nótenlo esa palabra, a ver qué significa la metáfora de navegar el futuro. Ustedes ya hablan de navegar la Internet, ¿no es cierto? Uno ve la Internet con una pregunta, de repente sale y rebota por otro lado, y de repente le pasan cosas. Entonces navegar el futuro no es lo mismo que conocer, pero implica parte del conocer. Ahora, si uno va a innovar, nunca va a encontrar la respuesta usando Google. Sí. ¿Cuánto te dije que habían? Que habían 23 trillones de preguntas al año en las máquinas. 3 trillones. 3 trillones, dije. 3 trillones, sí. Pero esas trillones son útiles. O sea, yo diría, sin Internet uno puede hacer muchas cosas, pero no esperen encontrar la respuesta a los nuevos diseños, los nuevos productos, las nuevas innovaciones. Pero cuando las innovaciones aparecen después. ¿No es cierto? El tipo que inventó Google no tenía Google, por eso lo inventó. ¿Okay? Entonces vamos a tener que interesar cuáles son las diferencias entre preguntas y respuestas. Y qué preguntas pueden tener respuesta y qué preguntas no pueden tener respuesta. Y esas son las que los diseñadores, innovadores y nuevos científicos logran encontrarse. Vamos. Soy Rodrigo Arroyo, trabajo como neuropsicólogo en un centro de desarrollo de tecnologías para personas con discapacidad. Y de expectativa es traer agua para mi carril. ¿Sí? Copiar, crear, inventar, descuadrarse. Okay. Yo soy Rocío, sí. Soy ingeniera eléctrica de profesión. Ahora me dedico a la gestión de proyectos. O sea, no soy ingeniera eléctrica. No, ingeniería eléctrica no, orienta más. Mira, me he comprobado en el mundo, los ingenieros eléctricos, el 90% no hacen ingeniería eléctrica. Yo no sé para qué es tanto estudiar cosas que no le sirven. O sea, son entretenidas, pero no hay trabajo, no hay pena. Y nadie denuncia semejante estafa. Sí, pero yo no me dediqué a la potencia, estudié más telecomunicación y parte digital. Pero igual, pero no estás haciendo eso, estás dedicada a los manejos de proyectos y tú no eres la única. Estoy dedicada al manejo de proyectos, sí. Informáticos relacionados. Muchos ingenieros al final son expertos en spreadsheet. Sí, no estoy exagerando. Sí. Pero también un poco. ¿No?
Así que sabes que eso vino al magíster un poco a desaprender y salir. Viniste un poco al magíster, ¿no? Yo habría venido entero. Es divertido raíces del lenguaje que tenemos, ¿no? Sí, bueno, no había visto eso. Pero sí, a eso vino al magíster a desaprender toda esta formación que estaba teniendo mientras estaba trabajando. Y acá, concuerdo con Carlos, yo vine sin expectativas, pero con mucha disposición a escuchar y ver qué... Pero ¿cómo no va a tener expectativas después de toda la propaganda que me hicieron ayer? Que me contaron entero, me dijeron que hicimos una propaganda tremenda, me dijeron, que va a venir mucha gente. De hecho, veo que hay más gente que ayer. No vengo con expectativas fijadas, no vengo con una vara, pero no, porque tú tienes que tener, porque si tú hubieras hecho buen trabajo, habrían visto en el correo electrónico, habrían visto cosas que yo he hecho, o dicho, o gente que me ha atacado, que yo he contraatacado, todas esas cosas están ahí. Pues, si tú pones en internet, en internet uno queda todo récord. Ahora, lo que uno lee depende del intérprete, ¿cierto? Pero quizás ahí entonces nos puede contar un poco de cuando estuvo en el ministerio. Pero no te cuento un poco. No voy a hacer eso. Yo te le garantizo que no voy a hacer eso porque sería otra charla distinta a esa, sería nostalgia, qué sé yo. Y segundo, muchas de esas cosas están en el internet y no vale la pena contarlas de nuevo, o las contamos muy en serio. Yo estuve, por ejemplo, en el bombardeo de La Moneda. Eso es interesante. Muchos tipos estaban en un bombardeo de aviones Hawker Hunter. Pero no se puede contar aquí, pues muy frío. No me refería al tema de la innovación cuando... Algo voy a hacer, no te preocupes. Al final... Ok, tú preséntate, yo sé que no estás en el curso, y cuéntale que recién hiciste una cosa conmigo y los profesores, y que eres alumno de la escuela, ¿no? Hola, yo soy Bastián, soy estudiante de pregrado, mayor de computación. Estoy invitado acá, yo estuve el fin de semana junto a Fernando en las Majadas de Pirque, en un magíster de cambio cultural, donde conversamos acerca de los cambios que necesita la ingeniería y el país. El magíster lo que llamémoslas modestas jornadas. No di cuenta. Lo único bueno es que el decano estaba ahí de alumno, ¿cierto? Eso el vicedecano también. Estuvimos con Pedro y junto a varios profesores de la escuela con quienes compartimos, tuvimos una muy linda jornada con muy gratas conversaciones y bueno, aquí vengo a continuar el aprendizaje. Bien. Si vamos a parar acá, déjalo acá en el micrófono un rato y después. Entonces, mira, después de escucharlo, yo creo que voy a hacer 2 o 3 cosas distintas. Y después conversamos. Entonces, hablo un tema, conversamos, hablo de otro tema, conversamos y así lo hacemos. Entonces, lo primero que voy a contarles yo es de que a mí por lo menos me ha dado mucho resultado el tener conciencia histórica. ¿Qué significa esto? Significa darse cuenta de que nosotros, cada uno de nosotros, es producto de un cierto tiempo en el cual le tocó nacer, le tocó vivir, le tocó aparecer, y dentro de ese mundo las cosas se están moviendo todo el tiempo. Entonces nosotros, por ejemplo, yo y ustedes no elegimos nacer en la época de la internet, nos ocurrió la internet. De hecho, yo cuando estaba en la escuela, en el año 58 aquí, yo salí, no 58, yo salí en el 64, fue de los primeros cursos que vio un computador. Y que miraba un computador chiquitito que escribía solo. Eso que escribiera solo ya me tenía loco. Entonces, yo tuve la sensación que vi el futuro. Y de alguna manera marcó mi futuro, a pesar de que yo nunca aprendí a programar bien, nada de eso, no fue mi manera de ver los computadores. Entonces, pero yo me fijé que los cursos que habían salido 2 o 3 años antes no tenían eso. Les costó más. Y los que están ahora también otra cosa. Entonces, uno vive en un tiempo histórico que está cambiando. Entonces uno tiene que saber, como digo, atomarse con el tiempo histórico. Déjame decirte un par de cosas. Hay se lo ponía ahí el libro de Robert Gordon. Entonces, lo voy a poner un libro. Hay un libro muy importante que salió publicado hace 2 años, escrito por un premio Nobel en Economía. En general los premios Nobel en Economía escriben puras leceras y son aburridos. No escribe ni lecera ni aburrido, ¿ok? Así que es una excepción, por eso me atrevo a recomendarlo. Es un libro que dice, mire, la productividad en Estados Unidos nunca va a crecer como creció en el siglo pasado, porque se dieron condiciones peculiares que no se van a repetir. Por ejemplo, dice, el descubrimiento de la electricidad.
¿Se da cuenta? La electricidad no es una innovación hecha por un tipo inteligente que tenía una metodología y una herramienta. Es lo que diría un cuevazo, ¿no? que apareció en un momento justo. Ahora, ¿quién de ustedes sabe cuál fue la disciplina que le abrió a la electricidad el camino? Los químicos. ¿No? Porque sin la noción de batería no es posible tener corriente eléctrica. Entonces, ahora, ¿en qué siglo surgió la química? La química surgió balbuceantemente en la segunda mitad del siglo XVIII, en Inglaterra y Francia. Por la brillante contribución a la noción de reacción química y elementos al señor Lavoisier, que era contador, le cortaron la cabeza. Porque su trabajo normal era coleccionar impuestos para el rey de Francia. Se cargaron al rey de Francia, se cargaron a Lavoisier. Pero quedó Lavoisier, ¿no es cierto? Y con uno de los textos fundador de la química. Pero los ingleses siguieron con esto. El que inventó la piedra, para el ingeniero eléctrico sepan, es un italiano que se llama Volta. De ahí viene la palabra volt. Entonces, sin corriente eléctrica yo no podía tener laboratorio. Y la corriente eléctrica se usaba para separar sustancias químicas. Eso era su gran aplicación al principio. Entonces, hay que empezar a ver cómo funciona esto. Entonces, después de eso, me ocurrió una cosa notable, que fue que una persona que no tenía ningún estudio universitario, que era de una familia muy pobre, que no sabía matemáticas, ¿okay? Que Faraday, en 1820, me va a saltar toda la historia, descubrió una idea que había aparecido recién, que se llama electromagnetismo. Que los fenómenos eléctricos, que eran nuevos, y los fenómenos magnéticos, que eran viejos, pertenecían a un mismo tipo de fenómeno. Y jugando y ensayando, era un gran experimentador, un hombre muy admirable. Este hombre produjo el primer motor, en 1820. Y cuando digo el primer motor, no se imaginen el motor que ustedes tienen. Era una cosita que, si uno pasaba corriente eléctrica, se movía una aguja, sistemáticamente. Y descubrió, ¿no es cierto?, que tenía que haber un magneto para poder hacer estas cosas funcionar. Y 10 años después, que en 1930, inventó el generador. Usted se piensa el tamaño de la idea. Entonces, este señor, Gordon, que no es ingeniero, que es economista, lo vamos a perdonar por semejante falla, sin embargo, yo creo que es un hombre muy notable. Tiene un libro que hay que leerlo con cuidado, donde dice, mire, el gran aumento de productividad en el mundo ocurrió entre 1870 y 1970. Fíjense todas las cosas que ocurrieron. Los automóviles, los teléfonos, la electricidad. La electricidad permitió tener los grandes edificios. El motor de gasolina sacó todo el guano de las calles de Nueva York, que estaban llenas de caballos. O sea, a nosotros nos cuesta mucho imaginarnos un mundo distinto al nuestro. Y se creó una nueva economía. Y esa máquina se empezó a chantar en 1970. Entonces, veamos una cosa interesante. Nosotros creemos que estamos en una edad de gran aumento de la productividad. No está. Ha tenido unos pequeños momentos, pero la industria de la computación y de las telecomunicaciones digital que nos implanta, nos hace más fácil la vida y más difícil en otros terrenos, no tiene la fuerza productiva que toda esta industria basada en el transporte y la energía tiene. Entonces, primera cosa. Entonces, dice, y esto no se va a repetir fácilmente. Ahora, cuando él dice esto, dice, cree. O sea, él da sus mejores argumentos. Entonces, de ahí quiero que saquen un segundo principio. Los seres humanos no vivimos en un mundo de cosas. Vivimos en un mundo de interpretaciones en el cual la historia y la imaginación andan de la mano. Entonces, de repente hay que destruir la imaginación anterior para abrir una imaginación nueva. O sea, yo tengo, por ejemplo, yo tuve en alguno de mis trabajos profesionales de Estados Unidos, me tocó ser colega del hombre que inventó el mouse. Ustedes han visto el mouse. Nosotros ya los computadores casi no tienen mouse, pero el mouse es una gran cosa. Los que se acuerdan algunos, que veo unas caras
mayores, no muchos, cómo había el core del mundo antes del mouse. Había que mover la flecha, ¿te acuerdas? En 2 dimensiones. Era lento. Nunca iba a salir un gran word processor con eso. Entonces él quería inventar un aparato que aumentara la productividad y lo logró. Pero nunca se hizo rico. ¿Por qué? Porque era financiado por patentes de la Fuerza Aérea Americana, y la Fuerza Aérea Americana, como toda por legislación, todo lo que es pagado en dinero público queda, a menos que sea secreto militar, queda a disposición de quien sea, incluyendo los rivales de Estados Unidos. Pero sin el mouse, muchas cosas que hoy día usamos no se podrían haber hecho. Entonces la segunda compañía que usó el mouse es Xerox. Y Xerox fue el que inventó la interfase, y después la empezó a vender Apple primero y después Microsoft, que fueron los que ganaron dinero con toda esta historia. Entonces, lo que tenemos, ¿no es cierto?, es que las innovaciones tecnológicas, después voy a hablar de las innovaciones no tecnológicas, tienen que tener un 10 veces aumento de productividad en algo para que la acepten, si no, queda ahí peleándolas con otros. Pero el total de la productividad no ha aumentado eso. Entonces ahí ese libro es bastante, porque se mete muy bien zona por zona. El tipo ha hecho un estudio tremendo. Yo lo he leído 2 veces, todavía no lo entiendo mucho todo, pero es un libro que yo uso de cabecera para pensar la innovación. Entonces lo primero que tenemos que entender es que la innovación tiene ese aspecto. La otra cosa que la innovación tiene es que tiene que alimentarse de tradiciones locales. Y eso es como la contradicción con lo otro. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? Chile, por todo país, por razones geográficas, depende de su nicho ecológico. Entonces hay cosas que van a surgir en Chile si nos alimentamos de nuestro nicho ecológico. Yo, por ejemplo, tengo una innovación que se hizo aquí en esta escuela que Ricardo, ¿cómo se llama? San Martín. San Martín descubrió cómo sacar la química del quillay, que antes se sacaba solo de la corteza, después se fue el árbol entero, ¿no es cierto? Y armó una compañía, y hoy día esa compañía fue creada y comprada por Alemania, le pagaron royalty, entiendo, a la universidad por eso. Pero ahí tiene una innovación que surgió porque el quillay es un regalo de Dios a los chilenos. Entonces, también hay que ver eso, y eso es particularmente importante en la biotecnología y en todas estas cosas. O sea, hay una parte que es universal y una parte que es local. Bien, entonces, no quiero decir mucho más, déjeme terminar una idea. Hoy día le pregunté a uno de los estudiantes de ingeniería que está en el curso de los días, ¿cómo se llama? Felipe Huerta. A Felipe. Le dije, ¿cuál es la diferencia entre modelos y paradigmas? ¿Quién se atreve a pelear conmigo sobre esa materia? Yo estoy seguro que las dos palabras la usan ustedes, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer un modelo. ¿Te atrevido, no? Tengo una teoría. Mira, yo te garantizo que yo soy como Don Francisco, doy premio de todas maneras, así que no. Y tengo un libro ahí para regalar a los que se atreven. No, para mí un paradigma es más una forma en la que uno se plantea y ve ciertos aspectos. O sea, no estoy equivocado. No, en serio, no tiene nada que ver con esto. Ya. ¿El modelo? Y el modelo tiene más que ver como una forma, una metodología para seguir. Yo tengo planteado un modelo y no sé, por ejemplo, a ver, vamos a hacer una historia. Esto es lo que yo llamo cantinfleo. No, en serio, importante anotar el cantinfleo, porque si uno no se da cuenta que uno cantinflea, nunca aprende. ¿Ok? Entonces yo no creo que tú cantinfleas por culpa, sino que tú creís que eso es. O sea, en vez de cantinflear, a veces es mejor decir no sé. Ahora, yo te voy a ayudar un poco. Y mira, los modelos es una palabra más vieja que la palabra paradigma. Primera cosa. Entonces, uno siempre tiene que decir, ¿de dónde mierda salen estas palabritas? ¿Quién la puso de moda? Entonces, ¿quién sabe quién puso de moda la palabra paradigma? Tengo varios profesores aquí, así que me pueden ayudar ellos. Te salvaste. Entonces, la ignorancia no es solo para los alumnos. Es también para todos nosotros. Entonces, yo tengo la suerte de que estudié filosofía en Berkeley, y este gallo vivía en Berkeley.
El primero que puso de moda la palabra paradigma versus modelo, porque si uno no entiende la diferencia entre los dos, no puede definirla. Fue un tipo que se llamaba Thomas Kuhn. ¿Quién de ustedes ha escuchado hablar de Thomas Kuhn? Ya estamos mejorando. Dos estudiantes y un visitante. Y Thomas Kuhn es un tipo que estudió doctorado en física, pero se transformó después en filósofo de la ciencia. Y él escribió un libro muy chico, muy bonito, muy importante. Se llama The Structure of Scientific Revolution. Entonces lo que él dice es lo siguiente, mire, modelo, no lo dice así en el libro, esto lo digo yo ahora, modelo tiene que ver cuando uno hace presuposiciones, ¿no? Assumptions, sobre algo, y en función de esas assumptions construye algún mecanismo que si uno lo corre, le da respuestas de cierto tipo. Puede ser un mecanismo físico, puede ser una reacción química, o puede ser un modelo o una simulación. Las simulaciones, por ejemplo, son una máquina que construye un modelo y verificarlo numéricamente, ¿no? O gráficamente. Pero la esencia del modelo es que el modelo asume que las assumptions son normales y algunas de ellas uno las llama leyes científicas. Yo quiero simular algo y digo, voy a usar esto y voy a usar las leyes de Newton y las ecuaciones de Newton y le voy a meter algunas ecuaciones eléctricas y a lo mejor le meto y simulo una realidad. Y para ciertas cosas funciona, pero no funciona para interpretar el cambio histórico. Que el modelo nunca puede ir más allá de su supuesto. ¿Quién de ustedes trabaja, alguno aquí, en Machine Learning, el que está de moda ahora? Si Machine Learning, ¿no es cierto?, uno usa el pasado, ¿no?, para hacer inferencias que van a permitir sacar algunas ofertas de deducción. Y el paradigma es distinto. El paradigma es cuando poco a poco empiezan a ocurrir cambios en las maneras de interpretar y mirar el mundo que da origen a prácticas nuevas. Entonces, pueden anotar ahí, poco a poco, de manera inconsciente, empiezan a ocurrir maneras de observar, ¿no?, de hacer trabajar cosas de manera nueva, que no se dan ni siquiera cuenta los que la están haciendo que son nuevos. Por ejemplo, en la emergencia de la química, hubo que separar la química de la alquimia. Pero nadie dijo un día, yo soy químico y no soy alquímico. Entonces sabéis que, por ejemplo, que Newton era alquímico, que creía en propiedades religiosas y mágicas de la química. Ahora, la química cuando uno la ve es bien mágica, ¿cierto? Pasan cosas y dice, oye, meto estas dos cosas y me sale otra cosa, y tengo un gas y sale agua, y de repente tienen locura, dice, y hago otra cosa y sale oro. Esa no la encontraron nunca. O sea, a lo mejor la encontraron, pero hasta ahora salió más caro hacerlo que hacerlo de esa manera. Entonces, entonces yo le voy a dar un ejemplo que está en el libro que entiendo que ustedes van a usar acá, el libro de Surfeando el Futuro. Ahí tenemos una pequeña historia, así que ustedes la pueden ver con más cuidado. La mayoría de nosotros, que pasó los 47 años, yo estoy entre ellos, y hay varios aquí más que califiquen para eso, estamos vivos gracias a una cosa que ocurrió alrededor de 1860. ¿Y qué fue la 1860? En 1860 había un maestro primario en Francia que se llamaba Louis Pasteur. Y Louis Pasteur no era químico, ni era biólogo, ni era médico. Eso, insisto, parte de la base. Pero había estudiado en una cosa que existe hasta el día de hoy, en una escuela que había fundado Napoleón, que se llama l'École Normale Supérieure. Que se llama normal porque era para formar los maestros primarios. Y como en toda cosa que se cree avanzada, enseñan lo último que está saliendo. Entonces, él pertenece a la primera generación en que la gente empezaba a aprender química en su undergraduate education. ¿Okay? Entonces, habían pasado ciertas cosas. 200 años antes, una práctica marginal había aparecido que era el microscopio. Entonces, ¿ustedes creen para qué se inventó el microscopio? Para jugar, como son muchas cosas. Entonces, el microscopio, había gente que hacía lentes, jugaban con lentes, porque andaban vendiendo lentes, y esto ocurría en Holanda. Y había un señor de 60 años que
ya tenía un poco de platita, y una hija que le manejaba el almacén, y jugaba con los lentes. Y eso se llama Leeuwenhoek. Y si toman los libros, van a encontrar que Leeuwenhoek empezó a jugar con los lentes y de repente se dio cuenta que si ponía dos lentes de cierta manera, la amplificaba y veía cosas que no se veían con los ojos. Y estaba fascinado, y escribía. Y tú sabes que Inglaterra ya estaba de Royal Society, me pidieron que fuera a Inglaterra, como siempre los ingleses son mandones. Dijo, no, el que quiera venir a ver, que venga a verme. Y quiero que me enseñen, no me enseñó a nadie, dijo, vengan para acá, vengan a mirar. Y la gente iba a Inglaterra, hasta el zar de Rusia entiendo que fue a verlo. Entonces te mostraban, por ejemplo, los ojos de la abeja, los ojos de las moscas, y para los que no lo habían visto nunca, era una maravilla. Y en el medio se encontró que habían cosas que se movían. ¿Sabe cómo le puso el nombre? Pequeños monstruos, dragones. Nosotros no lo llamamos así, lo llamamos ahora bacterias y microbios, unicelulares. En fin. Entonces, fíjense lo que le estoy diciendo, las cosas solo pueden ser ver con los... Nosotros vemos con los ojos de los prejuicios de la historia que ya están. Entonces, en el caso de él vio lo que veía, pero vio algo nuevo. Lo nuevo es que se veían esas cosas. ¿Qué veía? Lo ponía en categorías antiguas. Entonces, la innovación consiste en gran medida en reformular las miradas. Las miradas y los escuchares, y yo digo la mirada como metáfora, puede ser el olfato, pueden ser muchas cosas. Y hacer algo. Entonces él quedó en la historia como el señor que inventó el microscopio, pero no fue el señor que descubrió las infecciones. El mérito de Pasteur es que inventó una cosa nueva, que el mundo estaba lleno de infecciones, para lo cual existían las bacterias, los microbios, que él no le puso nombre tampoco, fue poco a poco. Pero fíjense las cosas que empezaron a pasar con Pasteur. Dijo, primero hay que lavarse las manos, porque estamos llenos de pequeñas bacterias. Hay que usar alcohol. A los médicos les recomendaba que usaran la llama. A los hospitales que hirvieran la sábana. A los alimentos que lo hirvieran. O sea, trajo prácticas nuevas. Entonces, de esa manera se dejó de hablar de plagas y se empezó a hablar de infecciones. Las plagas había que rezar, había que exorcizar espíritus, había que limpiar, pero no sabía cómo limpiar. Por ejemplo, la gente limpiaba. Y ahora, ¿qué fue lo primero que él hizo? Hizo varias cosas, pero me va a saltar alguna. Los primeros grandes clientes de Pasteur fueron los agricultores. Porque inventó vacunas que le salvaban la vida de ciertas pestes a las aves y a los animales. Le tocó 40 años hacer eso. Pero Pasteur nos cambió la vida. Y gracias a Pasteur, la edad media, que eran 47 años, pasó lentamente a 50, 65, 70, que no fue en la era de Pasteur, pasó mucho después, porque las prácticas toman tiempo en medirse. Pero si ustedes se fijan, él no inventó intencionalmente, provocó un nuevo paradigma. Pasamos del paradigma de las plagas al paradigma de la infección. Y pasamos de observar cosas nuevas, de cuidar de cosas nuevas, y los agricultores empezaron a tener pequeños laboratorios en los campos, y ciertas miradas de higiene distintas. Entonces tenemos que ver cómo eso pasa. Le vamos a mostrar otro ejemplo de ahora. ¿Por qué Yahoo fracasó y nadie no usa los buscadores anteriores y todos usamos Google? Porque Google no resolvió un problema de search, resolvió un problema de relevancia. Por eso la noción fundamental de Google es ranking. Por eso si uno busca a alguien y no le sale a la primera, le pone una reformulación y la acota. Es una máquina de relevancia. Y está basada, tiene el mismo poder brutal de search, pero tiene además, usa el pasado de la búsqueda de toda la comunidad de la internet. Entonces a uno lo clasifican como usuario, y rápidamente como usuario, y lo busca, el ranking funciona, y se hizo famoso y desplazó a todo el mundo. ¿Cómo ustedes, levanten la mano los que se acuerdan de que antes de Google usábamos unas cosas llamadas los portales? ¿No es cierto? Y había portales y search machine. Se acabaron los portales y quedó
esta gran Search Machine. Pueden haber otras Search Machine que son igualmente buenos, pero este ahora ya tiene el poder del mercado. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que yo les digo de que queremos ser buenos innovadores, tenemos que estar atún con los cambios de paradigma, como esto ocurren. No se lo voy a explicar ahora cómo ocurren, pero estar ahí. Entonces, paro con eso y voy a hacer una cosa más y después conversamos. O sea, a mí lo que me tocó en la vida hacer, por pura casualidad en parte, es que yo replanteé el problema de las organizaciones. La gente dice las organizaciones hacen cosas, yo digo no, las organizaciones hacen conversaciones. Ese es mi pastel, call to fame. Entonces la pregunta de uno dice, bueno, ¿pero qué es lo que son las conversaciones? Vamos al detalle. Entonces, las conversaciones, ¿no es cierto?, no son hablar sonidos. Cuando yo hablo yo compro un libro en Amazon. Levanten la mano los que compran el libro en Amazon de vez en cuando. La mayoría de la sala. Así que, ¿tú me levantaste la mano? Bueno, ¿por qué no levantaste la mano? Porque me fijé al tiro. Dije, aquí hay una anomalía. Esto no compra libros, lo que no sé que es porque está en este curso, o no quiere levantar la mano. Y ahí te pillé. Entonces en Amazon, ¿no es cierto?, lo que uno hace es una conversación con Amazon. Cuando uno pone algo, ¿no es cierto?, digo, por ejemplo, Fernando Flores te pone, y va a salirte mi nombre probablemente, no creo que hay muchos Fernando Flores vendiendo libros, y te ofrece un menú. Eso yo le llamo una oferta, no información. Tiene toda la información que se requiere para que haya una oferta, y en ese sentido es información. Pero lo que me está diciendo Amazon, si usted clica este botón, usted echa a andar un proceso. Ahora, si yo no tengo una tarjeta de crédito, ¿me van a vender el libro? No. Entonces, cuando registré mi tarjeta de crédito y ellos la validaron, yo ya me comprometí que si apretaba mi clic, ellos me van a sacar el dinero. Y eso pasa en segundos. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, cuando hacemos Uber. ¿No es cierto? Yo pido un Uber, pero yo tengo mi tarjeta de crédito. Entonces, lentamente la computación pasó del mundo de la información al mundo de las conversaciones de transacción, que yo las llamo en general conversaciones de acción. Ahora, ¿cuál es lo interesante? Que si yo me quedo fijado con la noción de que el lenguaje son las palabras y los sonidos propios de cada lengua local, nunca voy a poder entender eso. Entonces lo que yo empecé a trabajar, pues no es mérito mío, yo siempre digo, tiene que haber algo antes, porque si no uno llega tarde. Yo tuve la suerte de que, por distintas razones que me las voy a saltar, empecé mucho tiempo antes a decir, mira, el lenguaje no son las palabras. ¿Qué es lo que es el lenguaje? Entonces la primera respuesta que yo dije es una forma de coordinación. ¿Cuándo sabemos que funciona el lenguaje? Cuando digo algo y nos conectamos, ¿no es cierto? Y aquí Maturana y Varela, que son amigos míos, ellos hablaban de coordinación sobre la coordinación. Esa era la historia. Entonces, con esa intuición basada en otras personas, yo empecé a decir, bueno, pero eso es fantástico, pero no me sirve para el software. Porque yo no le puedo hablar a una máquina de esa manera. ¿Cómo lo empiezo a hacer? Entonces, de repente estaba en Berkeley y yo tenía un profesor que se llama John Searle, que era profesor de filosofía y experto en filosofía del lenguaje analítica, cosa que después veremos que por qué tiene que ser esa filosofía y no otra. ¿El de la habitación china? El de mismo la habitación china. Y John sigue una tradición que había partido en Oxford. Entonces el profesor de él, que había sido un tipo que se llama Austin, que murió muy joven, fue el primero en formular esto. Por ejemplo, entonces le voy a contar la anécdota de Austin, que es divertida. Pero mire, decía Austin, nosotros los filósofos, eran todos alumnos de Bertrand Russell y toda esta gente, andamos preocupados por la verdad. ¿Cuántos de ustedes todavía andan preocupados por la verdad? Ustedes lo llaman conocimiento, pero esa es la verdad. La verdad es la idea de que ya existe en el mundo algo que uno lo descubre y hace algo que corresponde, entonces funciona. Entonces yo diría que ese es el pecado mortal de los ingenieros y el pecado mortal en los cuales los diseñadores se salen un poquito, no totalmente, pero se salen un poquito, y nos jode.
porque nos transformamos en eruditos. Ahora, lo que eso era algo útil antes, la Internet y particularmente Google lo hizo obsoleto. Si corresponde, ya está ahí. Entonces, pero hay algo que pasa de otro modo. Entonces, dice, mire, supóngase que yo, decía Austin, que era muy divertido, decía, estoy casado por muchos años, y de repente mi señora llega a la hora de comida y le dice, tengo algo que decirte. ¿Qué, querida darling? Dice, tengo una noticia que darte. Hablé con mi abogado y mañana va a ser notificado de mi pedido de divorcio. Y entonces el tipo se queda perplejo, pero no puede decir falso. Que la señora haga su pedido de divorcio no es un acto que corresponde a una realidad preexistente. Es una realidad que empieza a ocurrir en el acto de pedir divorcio. Entonces ahí tiene un ejemplo como el lenguaje coinventa realidades. Entonces, eso es una cosa que empecé a ver. Entonces decía, ¿cuántos actos hay para coinventar realidades? Bueno, entonces, usando cosas que solo había escrito, uno de los actos que inventa realidades son los pedidos. Y fíjense que los pedidos tienen una estructura lógica. Toda petición que uno hace es sobre el futuro. Si yo pido que tú hagas tal cosa en el futuro. La palabra instantáneo no existe. Yo pido algo en el restaurante, me lo van a traer en unos minutos. Pedro le pedían a la gente que manejaba el sonido que arreglaran pronto. Entonces, el tiempo empieza a ser muy interesante. Ahora, ¿qué es lo que es un pedido? El pedido no es solo decir yo pido. El pedido es un conjunto, una familia de actos que uno puede ser pedir, rogar, mandar, insistir, aconsejar. Entonces, es lo que se llama una familia. Y si fijan ustedes que estamos usando el español de Castilla, que todavía se habla en Chile un poco, pero es universal. Yo podría hacer esta misma charla en inglés, and I will be talking about request, and advice, and order, and command, and suppose, and etcétera, etcétera. Warning, por ejemplo. Suppose no, suppose es otra categoría. Entonces eso a mí me pareció extraordinario. Que había un lenguaje universal detrás de los lenguajes locales. Pero que había que especificarlo no en función de las palabras, sino de las acciones de coordinación y la mutua satisfacción que esto producía. ¿Cuánto de ustedes se da cuenta que esa noción es revolucionaria? Yo, bueno, a mí me demoré como 5 meses que me cayera el 20, entre que empecé a pensar esto y vi lo que tenía. Y el día que terminé dije, se acabó la pobreza, me voy a hacer millonario, tengo resuelto todos los problemas de la humanidad. Y uno se queda un poco loco, y tanto por ciento, en gran parte. Entonces no me nació del ingenio, me nació de la pregunta y de ir a fuentes que me ayudaran. ¿Escucha lo que acabo de decir? Si yo no he tenido al profesor Sarle, nunca lo hago. Entonces yo me acuerdo que estaba en eso y Sarle un día le digo, oye, le dije, mira, yo he sido ministro, este no he sido nunca ministro, he sido gerente, y yo sé lo que es manejar cosas, pero ¿cuántos son los actos fundamentales? Entonces una respuesta que uno le puede decir a la gente, infinito. Pero ¿qué pasa si los actos son infinitos? No puedo programar, pero, ¿no es cierto? Para poder hacer todos los números requiere un 1 y un 0. El mundo digital es, entonces Serlo me acuerdo que me dijo, mira, yo no sé lo que estoy hablando, me dijo, pero te voy a pasar un paper, me dijo, que yo escribí y que no está publicado. El paper se llamaba Taxonomy and Locutionary Act. Anoten el nombre para que se indigesten y piensen toda la tarde, pero para que vean que las indigestiones a veces hacen bien. Entonces vi el paper yo y dije, aquí no entiendo nada. Leí la cuestión, no entendía, tenía gráficos, notaciones y qué sé yo. Yo decía para mí adentro, será cierto, porque veo que hacerlo está entretenido en este paper, pero yo era ignorante, yo no había leído los escritos de Austin que habían dado origen a este, los vi después. Pero la segunda vez que lo leí tuve una emoción muy curiosa, por eso le digo, hay que seguir las emociones. O sea, yo tenía la pasión, y parte de mi pasión era hambre. Tenía 5 chicos que alimentar, tenía poco tiempo de hacer el doctorado, y yo sabía que algo pasaba, tenía esa intuición. Y yo veía lo que hacían los americanos con Artificial Intelligence en Stanford,
tenía un solo amigo ahí con el cual yo podía conversar, y me daba cuenta de que ellos andaban metidos con la inteligencia artificial. Y dije, ese no es el problema principal. El problema principal es amplificar la capacidad colectiva de los humanos de hacer cosas. Y usted se fija en la Internet, eso es lo que hace. El Internet no nos permite reemplazar al cerebro humano, nos permite amplificar nuestras capacidades de coordinación, de compra, de venta, de búsqueda, etc. Entonces, yo vi el paper, y no se lo voy a contar el paper ahora, tenía un lenguaje muy difícil, pero al final yo saqué las siguientes conclusiones, que se las voy a decir ahora. Y hay un libro mío que ustedes pueden leer sobre eso. Mira, ¿cuántas son las cosas que los seres humanos hacemos cuando hablamos? Anoten eso, hacer cuando uno habla, porque uno normalmente conecta el hacer con el movimiento, ¿no es cierto? Uno hace cosas. Por ejemplo, hay un gallo que dice, oye, los tipos que trabajan en la bolsa no hacen nada y ganan plata. No se hablan, hablan como locos, y usan computadores. Y intercambian transacciones de promesa. Uno hace una oferta, los otros le compran, se cambia propiedad. Eso es lo que hacen. Entonces, empecé a pensar eso. Entonces dije, bueno, una de las cosas que todo lenguaje tiene que tener son peticiones. ¿Están de acuerdo ustedes conmigo? Debe que ver que el que habla quiere que el otro haga algo. Y eso tiene que ser universal. Oye, ¿y cómo pasa en China y en el mundo? ¿Qué importa? Los chinos tienen que hacer pedidos. ¿Están de acuerdo ustedes conmigo? Y yo iba a China y hago unos gestos y los tipos hacen lo que yo quiero. O sea, los gestos hablan este lenguaje. Los gestos hablan el lenguaje de los actos. Entonces uno puede hacer actos como pedir, o puede hacer lenguaje como ofender, que producen emoción. Entonces, la segunda cosa, ¿no es cierto?, que todo lenguaje tiene que tener es alguna forma de prometer. Porque el ser humano es un animal que promete. De hecho, Nietzsche, filósofo del siglo XVIII y XIX, dice, el ser humano es el animal que promete. ¿Y por qué promete? Puede engañar. Entonces, fijado que uno, cuando el tipo hace una promesa, uno no tiene ninguna manera, salvo la sospecha, de saber si está prometiendo sinceramente o no. Pero por otro lado, si uno no hay promesa, no habría miles de cosas en el mundo, entre ellos matrimonios, entre ellos magistros, porque estos tipos les prometen a ustedes que le dan un papelito, que los va a dejar contento después de que la joven viene a muchas reuniones. Pero pasa así. Entonces vamos de nuevo a los chinos y a los mongoles. ¿Ustedes creen que los chinos y los mongoles hacen promesas o no? ¿Qué dices tú? Que sí. Entonces está esa intuición. Entonces empiecen a notar ahora. Entonces a lo mejor el ser humano no era animal racional, era el animal conversacional. Pero conversacional de actos, no de palabras. ¿Y cuáles son los dos tipos de actos que les he presentado yo hasta ahora? Los pedidos y las promesas. Ahora, dentro de las promesas, hay dos que yo quiero señalar que son muy importantes. Una son las ofertas. Entonces, por eso yo te dije la respuesta antes sobre la oferta en vez de la idea. O sea, el ofrecer son promesas condicionales. Pero a mi juicio son el test fundamental de la creatividad. Si yo quiero saber si alguien es creativo, me pregunto qué tipo de oferta hace o si no hace oferta. Ahora hay culturas que no le permiten a la gente hacer ofertas. Los esclavos, por ejemplo. Los esclavos eran seres humanos que se usaban para recibir pedidos y órdenes. Pero en una sociedad libre hay más espacio para la oferta. Nunca infinito, de hecho sea de paso. Ahora, uno puede ofrecer cosas creativamente, no puede ofrecer lo que quiera. Y toda sociedad tiene prohibiciones de cierto tipo de ofertas, ¿no es cierto? No puedo coimear, pero se hace. No puedo vender indulgencia, se hace. No puedo vender personas. ¿Ah? Vender personas, se hace. O sea, tenemos regulaciones sobre eso, pero tomó muchos años en que estas cosas fueran. Entonces, el otro es amenazar. Entonces, uno cuando tiene la noción de amenaza piensa que la amenaza es un gesto de ataque. No, la amenaza real es una oferta negativa. Yo prometo hacerte tal daño o castigarte o hacerte tal cosa si tú no cumples ciertas condiciones. Y yo digo, ¿cuál es el negocio de la mafia? Andar haciendo amenazas. ¿Y qué quiere decir? Ofertas que la gente no puede rehusar. Ese es como el negocio. Entonces,
Ahora, déjenme ir ahora a dos actos más fundamentales, que son las declaraciones y las afirmaciones. Cuando el referee, el referee de un partido, el árbitro, tiene ciertos poderes, ¿quién es el único que puede declarar un penal en un partido? El referee. Los periodistas no pueden, los dueños del equipo no pueden, el referee. ¿Quién es el único que puede expulsar a alguien? El referee. ¿Ustedes se han fijado que se mete la mano aquí? Y entonces preguntan de amarilla o roja. Y cuando están jugando en Argentina, ¿te acuerdas que expulsaron a un chileno al principio? Y después expulsaron a un argentino. Ahí estaba tan contento cuando habían expulsado a argentino. Quedamos a la par. Pero a veces no están de esto. Mientras que cuando Messi falló el penal o otro, esos no son actos, son acciones, que no son lo mismo que actos, fallidos, no resultó el penal. Entonces, ¿qué son las declaraciones? Las declaraciones son actos en el cual el que los dice tiene el poder de hacerlo porque los demás se lo otorgan. ¿De acuerdo? Hay un espacio de consenso donde esa persona tiene el monopolio. En este país, por ejemplo, la presidenta tiene la capacidad de nombrar ministros. Ella no tiene, nadie le dice a quién nombra ministro. Tiene que cumplir con la ley, el chileno de tanta edad, para chileno. En otros países, Estados Unidos, por ejemplo, los ministros tienen que ser aprobados por el Senado. Antes los embajadores que tenían que ser aprobados por el Senado. Pero el Contralor, por ejemplo, aquí en Chile, tiene que ser aprobado por el Senado. El presidente los manda. Y varias cosas, los fiscales nacionales. ¿Por qué es así? Entonces, los actos declarativos tienen que ver con eso. Entonces, cuando tú haces una plataforma de software, lo que tú haces, crear un espacio de actos declarativos para que otros jueguen. Y ese es el poder de Microsoft. Ese es el poder de Facebook. ¿Te fijas tú? Entonces, yo no te digo nada. No tengo que tener, la gente escribe, porque yo te ofrezco la plataforma. La plataforma es un acto declarativo que a uno le permite a jugar y hacer software derivado. Y hacen eso. Bueno, las afirmaciones son distintas, porque las afirmaciones tienen el presupuesto de que el que habla está hablando de algo que puede dar evidencia, porque observó eso. Yo voy a hacer un ejemplo. El nombre de este caballero que está acá es Pedro Buchón, profesor de química, vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica. Ahí dice 3 afirmaciones: el nombre, el rol y que pertenece a la Escuela de Ingeniería. Entonces, en las afirmaciones uno asume que las cosas ya son y por lo tanto se pueden comprobar y verificar. Las promesas no se pueden verificar, las declaraciones se pueden defender, como digo al principio. Esto no. Por eso cuando tú haces un experimento, Pedro, en el laboratorio, uno da instrucciones. ¿Qué son las instrucciones para un experimento? Pedido, orden, hace esto, ponle tales condiciones. Pero si hace esto, tú puedes observar, eso es verificar. Entonces, esos son los 4 actos fundamentales. Entonces, el gran principio que yo inventé, dije, puedo hablar de conversaciones de manera precisa. Y si puedo hablar de conversaciones precisas, puedo hacer software. Entonces yo inventé una cuestión en aquellos años que decía, yo no necesito correo electrónico. Yo necesito una máquina que maneje mis actos, que me permita hacer actos y monitorearlos. Y eso yo lo llamé el coordinador, que fue uno de los primeros software que hacía así. Entonces, ahí tienen un ejemplo ustedes de lo que yo llamo un nuevo paradigma de entender el lenguaje y la comunicación, que me permitía hacer aplicaciones de software. Entonces, ahí tienen un ejemplo de lo que yo hablaba antes. Yo creo que con esto tengo suficiente para que ustedes me hagan preguntas y después, si quieren, hablo alguna anécdota que hay que hacer con las redes y las cosas que a ustedes les interesan más. En ese sentido, ¿qué pasa con la ironía? Vámonos con cuidado. Yo soy disciplinado. Me voy a sacar esto si ustedes no me lo permiten, porque estoy acosado por el calor. Ya. Espérate, la otra cosa, quiero agua. Un segundito. Ya. Adelante. Quería preguntar qué pasa, por ejemplo, con la ironía. Porque la ironía es una afirmación que es contrastable en ciertas maneras, no siempre es una afirmación, pero no es una afirmación declarativa. Dame un ejemplo.
Dame un ejemplo, no te pongas tan ingenioso. Me parece súper aburrido lo que está diciendo. Pero eso no es ironía. Sí, pero en una de esas no es lo que yo realmente estoy pensando. No, pero no es ironía, pero al menos en estas sentencias en donde yo no necesariamente digo lo mismo verbalmente. No, pero esos son casos que en filosofía se llaman, son casos parasíticos al otro. O sea, solo puede haber eso porque existe lo otro. O sea, yo no puedo ir al restaurante y decirle, oye, dame esto, y después decir, estaba bromeando, ¿no? A la segunda te echan una patada, ¿no? O te inscriben en el máster y te inscriben y te ponen todo y te dicen, y te piden el pago y te dicen, no, si estaba bromeando, ya no estoy en... ¿Qué hay con mi mala fama? Entonces, yo te diría con todo cariño, ándate con cuidado las preguntas antes de llegar a esos casos. Porque, por ejemplo, el autor que hace ficción, veámonos, el autor que hace ficción no tiene que, las afirmaciones no tienen que ser verdaderas, pero los personajes, ¿no es cierto?, hablan, hacen promesas, hacen pedidos, hacen juicios, que no te he dicho que son los juicios, como si fuera la vida real. Ahora, lo que tú tienes que saber es que no vas a pedir evidencia, pero vas a pedir coherencia. ¿No es cierto? Si la novela está mal escrita es porque la cuestión no calza en alguna medida. Pero la pregunta que tengo yo a ti, ¿y para qué estás preguntando todo eso? No, pensando en cómo se explicaba de parte del modelo. Porque si pero yo efectivamente... Yo te dije que esto no era modelo. Lo dije claramente, dije que esto era un paradigma. Porque si fuera un modelo, yo debería cambiar las presuposiciones básicas. Y no las puedo cambiar. Las puedo inventar, descubrir, pero no puedo cambiarlas así como yo. Imagínate que tú hicieras un modelo de los seres humanos lingüístico y dijeras después, no, si no hacen promesas ni pedidos, puras leceras, hablan gibberish. No sería muy iluminante, puede decirlo, pero no va a ser muy iluminante. Porque acuérdate que la innovación, para que exista, el público le está pidiendo que sea útil para algo, que sea relevante para algo. Si no, puro disquisición. Por eso los críticos literarios que no escriben novela, nadie lo usa después, porque al final no se sabe para qué le están escribiendo. Ahora, uno se puede enriquecer con el punto de vista de ellos, pero es derivado de todo eso. Ok. No me quedó claro lo que es una conversación. Una conversación es un movimiento en un diálogo lingüístico en el cual diversos actos aparecen y se satisfacen o no se satisfacen. Y yo digo que esa conversación tiene varios niveles. El nivel 1 son las conversaciones de acción. Y ese nivel es el que yo le hablé ahora. Ahora, hay niveles arriba. Yo, por ejemplo, puedo hablar de conversaciones de intercambio de valor, de juicios. Cómo yo me pongo o no de acuerdo con gente sobre eso, que no son lo mismo que las anteriores. O puedo hablar de innovación. Innovación, ¿no es cierto?, tiene el arte de navegar conversaciones que existen y transformarlas en ofertas nuevas que son reconocidas como nuevas. ¿Tú estás de acuerdo conmigo de que Yahoo y Google son dos ofertas distintas? Bueno, ¿por qué nos quedamos con Google y no con Yahoo? Vean ustedes, pues, experimentenlo. Por la respuesta. ¿Ah? Por la respuesta que dieron. No, porque te produce más valor. Pero acuérdate que cómo funcionaba Yahoo. Yahoo funcionaba inicialmente con multiplicador. Tenía que tener un montón de gente detrás haciendo las categorías, poniéndole. Estos tipos no hacen nada, al revés. Ellos hacen las categorías en función del tráfico y del uso del usuario. Ellos usan la experiencia de los buscadores para crear las categorías. Y eso es una diferencia de billones de dólares. Entonces la respuesta corta sería porque produce más valor. Ahora, yo te podría seguir hablando de otros tipos de conversaciones, pero la idea original es esa. Entonces apliquemos esto un poco al problema práctico de ustedes de la vida diaria. Yo estoy diseñando una empresa. ¿Quién se atreve a jugar conmigo y decirme qué hace una empresa? ¿Qué es una empresa?
Entonces, no me responden todavía. O sea, cada vez que uno da una respuesta, tiene que usar palabras que presuponen ciertas cosas y ciertas distinciones. ¿Están de acuerdo conmigo? Que toda respuesta presupone un universo lingüístico y un universo de prácticas donde el lenguaje existe. ¿Quién ha comido en un restaurante peras al olmo? Peras, ¿no es cierto? ¿Ustedes no han comido nunca? Yo he comido. No le pidan peras al olmo. ¿Existe ese dicho en Chile? ¿Quién se acuerda de ese dicho? A ver, levanten la mano para saber si estoy hablando con la generación adecuada. Fíjate que los jóvenes no hablan el mismo español ya. ¿Tú sabes lo que es una pera en Ecuador? Pera es un fruto. Y el olmo es un árbol. Pero es un árbol distinto que no da peras. Por eso se dice, no le pidan peras al olmo. Como diciéndole, no le pidan a este señor una cosa. Pero yo conozco un restaurante aquí en Chile, que el primer plato son peras al olmo, que lo que tienen es un, ¿cómo se llama? Son estos arbolitos chicos, ¿cómo se llaman? Un bonsai en que tienen un olmo, y le colgan unas peritas chiquititas. ¿Las comen? Ese se llama boragó. ¿Quién conoce el boragó? Bueno, ese restaurante, ¿cierto? Ahí uno puede comer peras al olmo. Entonces, make sense, ¿no? Entonces, y los tipos saben lo que están haciendo. Bueno, entonces, ¿quedaste contento con la condición? ¿Qué más tiene pregunta? Aprovechen, pregunta o díganme emociones que les van pasando. Sí, a mí me pasó algo, me encantó el concepto que utilizaste de seducir con ¿la imaginación? De la imaginación. Claro. ¿Cómo, o sea, lo podrías desarrollar más? ¿Cómo poder llevarlo a cabo a partir de también el otro concepto que decía, que no era de pensar en la idea, sino pensar en una oferta? Mira, pero mira, cuando usted usa la palabra concepto, a mí me dan unos ataques de nervios, pero peligrosos. No es que peligroso, porque concepto está muy asociado con la noción de reglas para hacer distinciones. ¿Ok? Lo cual es útil en ciertos dominios. Pero tú no haces gran música ni gran cocina con concepto. Entonces hay que andar con cuidado, por eso te lo quiero decir. Entonces, a ver si te logro mostrar algo. A ver, hagamos la bicicleta. Déjame mostrarte algo que además me sirve para descansar un rato. Vamos a hacer una cosa que dura como 7 o 8 minutos, a lo mejor usted alguno lo ha visto porque está en la internet. Le voy a decir por qué lo hice. ¿Ok? Hay un poco calor aquí, ¿eh? El calor no es bueno para los talleres, se pone uno tonto, tanto los que excusan como el que habla, así que le ponemos un poquito más de frío, nos haría bien. Yo creo que se puede regular. Ya. ¿O no? O páralo. No, hay que ponerlo al medio. Ya, ok. ¿Conoce alguno de ustedes? Levante la mano a los que lo conocen. Ok, ya, bien. ¿Necesitan subtítulos o están en inglés? You've heard people say it's just like riding a bike, meaning it's really easy and you can't forget how to do it, right? But I did something that damaged my mind. It happened on the streets of Amsterdam, and I got really scared, honestly. I can't ride a bike like you can anymore. Before I show you the video of what happened, I need to tell you the backstory. Like many 6-year-olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. I had learned a life skill and I was really proud of it. Everything changed though when my friend Barney called me 25 years later. Where I work, the welders are geniuses and they like to play jokes on the engineers. He had a challenge for me. He had built a special bicycle and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike ready to demonstrate how quickly I could conquer this. And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Justin Salem. First attempt riding the bicycle. Alright. So, the faster I go, the better. Yeah. I couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding.
Therefore, knowledge is not understanding. Look, I know what you're probably thinking. Destin's probably just an uncoordinated engineer and can't do it. But that's not the case at all. The algorithm that's associated with riding a bike... Entonces, vamos a seguir la conversación entre tú y yo. Entonces, este video muestra en pocos segundos varias cosas, pero te das cuenta que manejar una bicicleta no es un concepto. Es una práctica incorporada. Es lo que él llama understanding. Mientras que knowledge sería como yo sé hacer un par de huevos fritos. Pero ser un gran chef no es un concepto, es una práctica. Entonces vamos a tener que empezar a distinguir eso. Y la práctica presupone una comprensión que yo le llamo que es corporal y social. Que no es. ¿Has visto los gallos que juegan fútbol y hacen chilena? Sí. Entonces, ¿tú sabes dónde se hizo la primera chilena? Un chileno que jugaba el año 20 en Buenos Aires. Y de ahí quedó la chilenita. El mundial, ahora se usa. Los tipos que hacen chilena no tienen una comprensión, tienen una habilidad que no se puede aprender conceptualmente. Pero lo que no quiere decir que no se puede aprender. ¿Sigamos? Brain. It's just that complicated. Think about it. Downwards force on the pedals, leaning your whole body, pulling and pushing the handlebars, gyroscopic precession in the wheels. Every single force is part of this algorithm. And if you change any one part, it affects the entire control system. I do not make definitive statements that often, but I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences, and I take the bike with me. It's always the same. People think they're going to try some trick or they're just going to power through it. It doesn't work. Your brain cannot handle this. For instance, this guy, I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage. Everybody thought he could do it. No, you didn't understand. You didn't understand. So, this way. Alright, so, whenever you're ready. Quick, quick! No, you have to keep your feet on. Alright, so here we go. Like, you gotta start rolling at least. And go. Alright, back up. Okay, keep your feet on the pedal. Go. Go right on. Just keep your feet on the pedal. Hands on. Yeah, come on. Alright, one more time. Once you have a rigid way of thinking in your head, sometimes you cannot change that, even if you want to. So here's what I did. It was a personal challenge. I stayed out here in this driveway and I practiced about 5 minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks, but after 8 months, this happened. One day I couldn't ride the bike, and the next day I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I would wreck, but at least I could ride it. My son is the closest person to me genetically, and he's been riding a normal bike for 3 years. That's over half his life. I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike, so I told him if he learned how to ride a backwards bike, he could go with me to Australia and meet a real astronaut. Are you going to give up? Go ahead. This is how it starts. Look at this. This is such a big deal. Get up, you got it. Did you see his brain get it? So he, in, how many weeks have we been doing this? 2 weeks? In 2 weeks, he did something that took me 8 months to do, which demonstrates that a child has more neuroplasticity, am I even saying that right, than an adult. It's clear from this experiment that children have a much more plastic brain than adults. That's why the best time to learn a language is when you're a young child. Alright, today's bike log. I can ride smooth, I can ride fast. I'm thinking the experiment is over. Okay, now I'm in Amsterdam, a city that has more bicycles than people. The question is, can I ride a normal bike now? I mean, I've spent all this time unlearning how to ride a bike. If I go back and try to ride a normal one, will my brain mess up? So I've tweeted a Smarter Everyday meetup, if you will, and I'm going to see if somebody brings a bicycle, and I'm going to try to ride a normal bike. It's backwards, it's backwards.
This was one of the most frustrating moments of my life. I had ridden a normal bike since I was 6, but in this moment I couldn't do it anymore. I had set out to prove that I could free my brain from a cognitive bias, but at this point I'm pretty sure that all I proved is that I could only redesignate that bias. So what you're not seeing is just a group of people here looking at me, looking at the strange American that can't ride a bike because they think I'm dumb. But I'm actually 2 levels deep into this because I've learned and unlearned. Alright. After 20 minutes of making a fool out of myself, suddenly my brain clicked back into the old algorithm. I can't explain it, but it happened in a very specific moment. I got it. I'm back. Oh, it clicked. Hold it, it clicked. I got it. Okay, there it is. There's the moment. Okay, I can ride a bike. I tried to explain this to the people around me, and they just didn't get it. They thought I was faking the previous 20 minutes, and I couldn't get anybody to believe me. That looked like I faked that, didn't it? Yeah. Just a fake. You think I'm faking. You don't prove it. You think I'm lying, don't you? I'm not lying. Ok, listo. Hacemos ahí. Bueno, te respondí la pregunta. Entonces, bueno, cuando ustedes andan buscando herramientas y conceptos, no quieren modificar su ser. En este tipo, ¿no es cierto? Al final tenemos que darnos cuenta que detrás de nuestra mente consciente hay una mente neurosensorial que trabaja mecánicamente. Gracias a esa mecánica podemos hablar, escuchar, hacer muchas cosas, pero también nos cierra otras posibilidades. Entonces lo que él hizo ahí, cuando le pusieron la posibilidad cambiada, ¿no es cierto? En los neurocircuitos anteriores lo tenía liquidado. Los neurocircuitos no son puramente cosas eléctricas, son conexiones y conectividades, dendritas. Hay que echar a andar. Ahora, lo bueno que tiene es que el ejercicio te sirve. Entonces, y eso es lo que llaman neuroplasticidad. No quiero entrar en la discusión de la neuroplasticidad, que es un concepto relativamente nuevo, como concepto, ¿no? En el sentido de que ahora entendemos por qué pasa esto. Pero la explicación de la neuroplasticidad no te sirve para caminar, lo que sirve es la fe. Yo tengo donde yo vivo, tenemos uno de los mejores equipos de básquet de Estados Unidos actuales, se llaman los Warriors, que era un equipo re malo antes. Y tienen un jugador que se llama Curry. ¿Quién conoce ha oído hablar de Curry? Y Curry es lejos el jugador que ha hecho más 3 puntos en la historia del básquet americano. El año pasado hizo 430 o 420 en la de 3 puntos. Pero él dice que él hace 500 tiros al día, todos los días. Entonces esos tipos no calculan, sino que danzan. Yo jugué un poco de básquet y no digo que hice eso, pero sabía unos trucos, que yo tenía ciertas rutinas y tiraba. Y poco a poco el juego se va ajustando y vas logrando tener mejor puntería. Lo mismo ocurre con los pianistas, con esto. Entonces, escúchelo bien. O sea, los puros conceptos, llamemos los procedimientos que uno tiene que seguir, no bastan. Tiene que haber también skills, habilidades y sensibilidades. Y esas se cultivan socialmente. De ahí viene el asunto de las redes. Si ustedes creen que las redes son solo para tener relaciones más ricas, que te lleven, ¿no es cierto? Estamos hablando de otra cosa. Las redes reales son redes que te permiten facilitar conversaciones distintas. ¿No? Y uno, para poder crear, yo por lo mismo necesito con gente con la cual puedo conversar. ¿No? Y conversar de cosas que no están muy claras al principio, ¿no? Pero que se van enriqueciendo y apareciendo en la conversación. ¿No? Si yo tuviera que hacer algo fundamental, innovar, me enseñaría a conversar con otro y con quienes conversar. Y lo mismo pasa con el leer, porque el leer es un tipo de conversar, con la diferencia que el autor no está ahí y uno tiene que tener más libertad de interpretarlo. Ahora, lo interesante del otro es este concepto, ¿no es cierto?, que uno puede reaprender. Al final el tipo, no sé la historia, se quedó aparentemente con las dos habilidades, podía andar en una bicicleta y en la otra. Ahora, ¿cuántos de ustedes que aprendieron a andar en bicicleta? Yo me acuerdo, yo creo que vendía a los 6 años, y fue como magia, ¿no es cierto? Uno se caía, se iba al lado, hasta que de repente salía caminando. ¿No? ¿Y qué es lo que uno hizo? Nada, salvo la práctica. Entonces la práctica de errar es fundamental para poder crear habilidades. Ahora, es una práctica dirigida dentro de un espectro, ¿no es cierto? No es cualquier. Lo mismo ocurre con el idioma, porque los chicos, ¿no es cierto? ¿Quién de ustedes ha tenido hijos viviendo en países extranjeros? Rápidamente, a los 6 meses, los tipos que no hablaban nada empiezan a hablar y uno empieza a hacer el tonto ahí.
Y después cuando pasan 3 años y uno se queda con el acento y ya no habla, los otros se ríen de uno, porque tienen mayor plasticidad. Entonces, la gran gracia que tienen ustedes es que todavía les queda plasticidad. Sí, pregúntame. Una anécdota, una anécdota personal, que es cuando era chico y una vez mi hermano Pásaselo, por favor. me invitó a esquiar. Ya. Yo nunca en mi vida había esquiado. Y como estaba tan emocionado como mi hermano me había invitado, me puse a ver puros videos. Cómo esquiar. Y resulta que después de un tiempo, cuando llegó el día, esquiaba mejor que él. Y me preguntó, ¿hay esquiado antes? No, pero vi muchos videos. Y en ese sentido, como que la experiencia la adquirí solamente... Algo te sirvió. Claro. Yo tuve una vez, yo nunca había jugado tenis, pero tomé clase con un famoso tipo que enseñaba tenis. Y lo que te enseñaba era que tú no jugaras tenis, sino que jugaras un juego que él llamaba hit and run, una cosa así. Y era como baile. Y me pasó eso, de que haciendo eso y olvidándome de ganar, empecé rápidamente a aprender más rápido y empecé a ganarle a tipos que jugaban bastante, como mis profesores. Pasa eso. Entonces, aquí tienen otra historia. Si ustedes quieren cultivar habilidades innovativas, van a tener que entrar en prácticas que tienen que ver con esos mundos y con esas calidades. Yo, por ejemplo, que la edad que tengo, uno empieza a atrofiarse ciertas habilidades. Una cosa que hago todas las mañanas, me hago un puzzle de estos jigsaw puzzles, pero con el computador. Y compito conmigo mismo. Entonces parto con un puzzle de 120 páginas, tengo que hacerlo en 18 minutos, que ya es bueno para mí. Ya es como de 100, voy en 11 minutos. Cuando partí, me demoraba 20 minutos en los de 100. Ahora, no todos los puzzles son exactamente iguales, hay algunos que son más difíciles que otros. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya he hecho, ¿de cuántos puzzles habré hecho en mi vida? 1000, porque hago 2 o 3 al día a veces, y viste otra cosa. Entonces yo, por ejemplo, cuando ya paso el 60%, mi cuerpo automáticamente sabe dónde poner las piezas. Si me pongo a explicarlo, no lo sé. Sí, por favor. Quizás sobre lo mismo, pero también con una pregunta implícita. Bueno, hay un método japonés, los japoneses tienen algunas cosas como el Kumon, por ejemplo, y también el Suzuki, pero el Suzuki fundamentalmente de música. Sí. Shinichi Suzuki identificó que algo que usted estaba hablando sobre dialectos japoneses. Entonces los niños tenían más facilidad para hablar los dialectos japoneses y aprenderlo que los adultos, y sobre eso basó su metodología de aprendizaje de tocar el violín. Pero bueno, eso muy parecido a lo que usted estaba mencionando. Pero sin embargo, cuando uno dice, bueno, estos músicos que salen, ¿no es cierto? Y salen y tocan, pero perfecto, ¿no es cierto? Y si no se les mueve ni siquiera transpira, ni siquiera se les mueve un pelo cuando tocan, pero les falta algo, algo les falta. Algunos músicos, no a todos. No a todos, por supuesto. Pero probablemente les falta un poco más la parte intuitiva, la parte más... Yo no sé mucho de música, pero me interesa el tema y he seguido historia. Hay un famoso pianista que se llama Barenboim. ¿Ustedes lo ubican? Barenboim es argentino israelita, vive en Israel. Y además pro causa palestina, con lo cual lo odian mucha gente. Pero Barenboim enseñaba a tipos que eran jóvenes, que todos habían ganado concursos y eran unas maravillas. Y le decían, ustedes tienen muy buena técnica, pero no saben manejar los silencios. Y decía, gran parte de la música está en los silencios, en los pequeños ajustes. Y él le demostraba, tocaba la misma cosa y tú escuchabas otra historia. Entonces, bueno, me están diciendo que me quedan 10 minutos. ¿Puedo hacer una cosa nueva antes que se vayan para que vean? Una de las cosas que me llamó cuando pusieron ahí en eso, decía, que decía inspirar, conectar, orquestar. Entonces, voy a hacer una cosa que los va a dejar medio duro aquí, pero vamos a ver cómo resulta. Una de las cosas que uno tiene que hacer cuando es innovador es trabajar en equipo. La innovación no pasa en la cabeza. Recuerda que lo que es que la innovación va a pasar en la conversación, pero viene del espacio social y sale del espacio social, ¿ok? Pero manejar gente, la mayoría de los seres humanos
vivimos llenos de invalidaciones. Yo no soy bueno para esto, no me resultó, o este tipo es un tarado, yo no puedo trabajar con él. Nosotros tenemos una cantidad de excusas. Entonces yo he inventado una cosa que no se la voy a explicar aquí, y si quieren que se la haga, cuesta caro, así que no lo voy a hacer ahora, pero le voy a mostrar un pedacito. ¿En qué consiste el orquestar? Y el hecho que usamos la metáfora de orquestar es buena, porque orquestar, ¿no es cierto?, es musical. ¿Quién de ustedes ha escuchado óperas o sinfonías, ¿no es cierto? La sinfonía y la ópera no son al tuntún, tienen tiempo, y van desarrollando. La música es un gran instrumento de orquestación. Háganme una prueba, sáquenle la música a una película y realmente la película no es tan buena como era, ¿no es cierto? Y Morricone, por ejemplo, ¿no es cierto?, es tan importante como Clint Eastwood en El bueno, el malo y el feo. Entonces, lo que yo voy a hacer es probar un cierto fenómeno que usted se lo hice el fin de semana. Le voy a hacer que sea una canción argentina del folclore, que la mayoría de ustedes, como son ignorantes en esta materia, que la generación mía era buena para esta materia. Escuchamos folclore chileno y argentino, y samba. Entonces, hay un famoso músico, ¿estás listo, Pedro, cuando te diga? Famoso músico argentino que está muerto ya, que se llama Atahualpa Yupanqui. Levanten la mano los que conocen ese nombre. Estamos bastante bien, yo pensé que, pero todos son de una cierta edad para arriba. Y eso demuestra, que cada uno de nuestros cerebros está ya influido por ciertas cosas que ya ocurrieron. A algunos les ocurrió, a otros no. Entonces, Atahualpa Yupanqui en cierta medida es como la Violeta Parra en alguna medida. Y es un tipo de origen indígena, y es un sabio, vivía en Francia, hecho ese paso. Y tocaba la guitarra y hacía una canción. Y tiene una canción muy bonita que a mí me gusta, que se llama Los Hermanos. Entonces, escúchenlo un ratito y vamos a ver por qué se las puse. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle y la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro para llorarlo, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Entonces, fíjense que él toca la guitarra. La guitarra es una parte importante de la canción, porque la música pura va definiendo los espacios de estado de ánimo. O sea, cuando uno escucha, uno no controla lo que uno escucha. El escuchar es un andar en un espacio que la música va provocando. Cuando uno habla de la música es otra cosa. Entonces, levante la mano los que encontraron bella esta canción. Levanten la mano. Levanten la mano los que no les dijo nada. No, mira, uno. Mucha ingeniería eléctrica. Un poco, ¿no? un poco. Entonces, segundo. Entonces, levante la mano los que le encontraron una canción melancólica. ¿No es cierto? Levante la mano los que le encontraron una canción orientada al pasado. Yo la voy a hacer ahora, no voy a cantar, pero yo tengo muchos hermanos que no los puedo contar. Entonces, si tú lo escuchas bien, él ya vivió su vida.
y no las puede contar porque ya está cabreado de todo, pero está contento de haber tenido muchos hermanos. ¿Okay? Entonces ahora vamos a escuchar una canción cantada por otro intérprete moderno, de ahora, de hace poco, que a mí cuando la escuché me había olvidado de esta ya, ¿no? Y me dije, esta tiene algo nuevo que me sirve para esta generación, que produce otro estado. Vamos a ver si es cierto. Entonces, vamos a ver si es cierto. Entonces, escuchémoslo. No le voy a decir que no se lo intérprete para no se acabe. Fíjense la guitarra. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle de la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con su trabajo, con sus sueños cada cual, con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un rezo para rezarlo, con un llanto para llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, para que nadie quede atrás. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, para que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama libertad. Yo tengo tantos hermanos. Ya. Ok, ¿qué les pareció? Esta es la misma letra, es la misma melodía, el guitarrista es distinto, hay un guitarrista y hay dos intérpretes. Esa es la diferencia. Ustedes saben muchos quiénes son los cantantes, ¿no? Uno es Cigala, este cantante flamenco, que es una maravilla, y el otro es Andrés Calamaro, el rockero argentino, que casi no canta, no recita. Entonces, no me contesten si les gustó o no les gustó, sino primero, ¿quién tuvo emociones fuertes escuchando esta canción? Emociones como de algo. Levanten la mano.
Interesante, ¿no? ¿Quién tuvo emociones? ¿Qué le pasó al ingeniero eléctrico? ¿Ah? Se empezaron a mover las patitas. Se empezaron a mover las cosas, ¿no es cierto? Entonces yo te aseguro que si tú lo escucháis este disco unas 10 veces, no de un viaje, te va a cambiar tu ser. Es como la bicicleta. O sea, escúchalo bien, ninguna conversación, ningún momento musical no le hace algo al cuerpo. Y al hacerle algo al cuerpo, a uno lo calibra con distintos espacios. Y eso pasa con las conversaciones. Ahora, ¿cuál es el estado de ánimo que tenía este? ¿Quién se arriesga a darme unas palabras? ¿Qué te pasó con el estado de ánimo? Es divertido porque Calamaro trataba de mostrar un poco la melancolía que mostraba la primera canción, y Segarra lo que hacía era ponerle un poco más de ritmo, ponerle un poco más de vida. ¿Tú estás seguro de eso? Es lo que sentí. ¿Qué otra cosa? Es distinto. Entonces me cae que Calamaro le pasó eso. No, dije, Calamaro... Pero yo dije, me pasó a mí, que cuando escuché Calamaro... Exactamente. Para que no le echemos culpa a Calamaro, porque aquí más de algunos de ustedes que nos dicen, ¡ay, no me gustó esa cuestión! ¿Conocen tipos así? Yo los llamo chilenos. No los llamo ingenieros eléctricos. Entonces, escúchalo bien. Entonces, lo que uno quiere orquestar algo, por ejemplo, yo escuchaba a este tipo, que a mí encuentro que es un asco, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este que habla del programa de... oiga, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Rumpi. Yo se aseguro que escuchen 10 veces al Rumpi y se le envenena el alma. Independiente de lo que él diga. Entonces, yo creo que el poder de la música, en este caso, no está en lo que los cantantes están diciendo, ayuda. A mí me encanta esa cosa que el horizonte se está moviendo en un medio de contención y voluntad. Está bien, pero al final hay una fuerza, ¿no es cierto?, en la interpretación que es independiente de eso. Entonces, y eso quiero terminar. Yo dije que los seres humanos hacemos conversaciones de acción. Eso es la base. Pero los seres humanos somos horizontes de imaginación e historia. Y nosotros estamos siempre hablando a eso. Y ahí está la seducción. Y yo creo que con eso, como dice la poema, con eso tienen bastante. ¿Ok? Muchísimas gracias, maestro. Ha sido un placer. Realmente me gustaría enseñarles, pero enseñar requiere por lo menos 4 meses enseñar estas cosas, porque tiene que ir pasándolas, digiriéndolas, pero así es. Pero yo creo que quería hoy día era romper la idea que ustedes, la innovación es un conjunto de técnicas y herramientas que se van a usar, porque si fueran eso, entonces no sería innovación, sería conocimiento. Entonces, con la bicicleta ya vimos que hay algo que es anterior al conocimiento, que es fundamental, pero que es plástico, uno lo puede cultivar. Así como uno puede aprender otro idioma, también puede cultivarse ciertas cosas. Pero si no se cultiva y si vive con procedimientos, yo por eso creo que el 85% de los libros que escriben sobre innovación son estafas, pero deben haber algunos que son buenos. Yo les podría decir cuáles son muy interesantes, y con ángulos distintos, porque hay algunos, por ejemplo, los libros de Clayton Christensen son buenos porque muestran un poco el fenómeno de la economía y la disrupción. Yo he aprendido de ellos, y de alguna otra gente. Lean el libro ese que hicimos, que Pedro y yo fuimos parte, para el Consejo de Innovación en Chile, porque yo me resistí a que teníamos que entregar una estrategia de innovación. Y que lo que yo puedo hacer son orientaciones estratégicas, es decir, qué cosas Chile tiene que cultivar. Pero ¿cuál es el problema que tiene Sudamérica y Chile? Estamos llenos de gente que piensa en pocas semanas, en el último nonsense de la semana, ¿no es cierto? No sembramos. Y eso, yo por ejemplo, yo tengo talento alguno, pero al final lo que yo me supe fue conectar con otros mundos y tener mucha suerte en eso. Cuando caí de la cárcel directamente a Stanford a hacer clases y después a Berkeley, estudiar filosofía al mismo tiempo, bueno, estuve con los the right people. No porque me enseñaron lo que yo tenía que hacer, sino me enseñaron las bases de lo cual yo me tenía que alimentarme para poder hacer lo que hago.
Entonces yo le digo a los ingenieros, porque ustedes quieren mejorar organizaciones. Ustedes no pueden mejorar organizaciones si no entienden cómo las organizaciones se crean en el lenguaje. Y se hacen rigurosamente. Ok, muchas gracias.